decirle: Espíritu Santo, tú eres mi mejor amigo. Donde tú pasas, todo se transforma. De muerte a vida, de enfermedad a salud, de pobreza a riqueza, de tristeza a alegría. Espíritu Santo, tú eres mi mejor amigo y mi más grande amor. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en San Marcos 5:25 y dice así: Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hace 12 años y que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien, yendo de mal en peor, habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto. Pues decía: si logro tocar aunque sea solo sus vestiduras, me salvaré. Inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y decía: ¿quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo que la gente te oprime y preguntas quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Entonces la mujer, viendo lo que le había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa. Se postró ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Saben, este es un pasaje muy conocido, como les decía, entre nosotros. Y trata de la hermosa sanidad que Dios hizo a esta mujer. A veces, como les decía, nosotros tenemos heridas en el corazón que sangran constantemente, que están sangrando. Y así como esta mujer había ya escuchado acerca de Jesús, ¿no es cierto? Porque dice que lo había escuchado. ¿Quién sabe hace qué tiempo o si recién? Pero pongámonos en los zapatos de esta mujer. No sé hace cuánto tiempo tú has escuchado de Dios. Tal vez no es este el primer momento en que escuchas del Señor. Si hay alguien nuevo aquí, ya lo has escuchado hace mucho tiempo. El Señor te ha estado llamando a través de muchas personas. Es más, has visto milagros en otros, ¿verdad? Hemos visto sanidades en otros. Hemos visto cómo Dios está con otros, ¿no? Y son unas personas distintas, realmente aman a Dios. Y uno quisiera amarle al Señor como a aquellos que lo aman tanto, ¿no es cierto? Y te pones en esa postura de que, ¿qué me hace falta? Lo que nos hace falta no es solo ser espectadores, sino comenzar a buscar ese toque del Maestro, ese toque del Señor, ese borde del manto del Señor. Porque a veces nos quedamos con lo que hemos oído, escuchado. Esta mujer escuchó de Jesús, pero más sin embargo malgastó todo su dinero. Lo dice la palabra que malgastó todo. Y a veces llegamos a postrarnos ante Dios ya cuando estamos en las últimas circunstancias de la vida, ya cuando lo hemos gastado todo, ya cuando decimos ya no hay esperanza, ya no hay otra alternativa, me queda solo ver qué pasa si me postro, si voy a este grupito, si le escucho al Señor, si asisto a tal comunidad, ¿verdad? Y solo en el momento donde ya realmente nuestra herida está tan abierta y sangra y no sabes qué hacer, solo en ese instante buscamos al Señor. Sin embargo, Dios ha estado tan cerca, y es así, el Señor está a esa distancia, a un toque, a un Señor, estoy aquí. El Señor siempre ha estado allí, y solo basta que te postres ante el Señor y extiendas tu mano, porque el Señor está allí, y lo vemos diariamente en la Eucaristía. Es más, lo recibimos al mismo Dios, y está eso, a un toque está el Maestro de sanar esa hemorragia de nuestro corazón. Vamos a ver algo bonito. Saben que en Números 15 del 38 al 40, Números 15 del 38 al 40 nos dice acerca de la palabra borde. El Señor dice a Moisés: habla a los israelitas y diles que ellos y sus descendientes se hagan flecos en los bordes de sus vestidos y pongan en el fleco de sus vestiduras un hilo de púrpura violeta.
Tendréis pues flecos para que cuando los veáis os acordéis de todos los preceptos de Yahvé. Así los cumpliréis y no seguiréis los caprichos de vuestros corazones y de vuestros ojos, que os han arrastrado a prostituiros. Así os acordaréis de todos mis mandamientos y los cumpliréis, y seréis hombres consagrados a vuestro Dios. Los flecos colgados en los mantos de estas personas eran visibles para recordarles las promesas y la ley de Dios a cada uno de ellos. Es decir, si una persona iba con flecos, o sea, de ley todos los judíos, era para recordarles la ley de Dios, la palabra de Dios, que no solo tenían que leerla, sino vivirla y vestirla. Ahora los cristianos llevar el rosario, llevar la Biblia en la cartera, algo así. Entonces en ese tiempo el tocar, el ver el fleco, el borde de esos mantos, de esas túnicas, era eso. O sea, justamente este hombre sigue los preceptos de la ley, sigue la ley de Dios, es un hombre honrado, es un hombre honesto. Ahora, esta mujer no solo dijo, tiene flecos, le toco. No, o sea, todos los judíos tenían eso, ¿no? Tenían esa vestidura, al menos los hombres honrados y que querían seguir la ley de Dios. Al tocar el borde no solo le dio esa autoridad al Señor, sino que ella se humilló. ¿Por qué? Porque a qué altura estaban los flecos. Decía, al final del borde, ¿no? Al final, los flecos. Entonces es decir que ella se agachó, no era el borde de la manga, no era el borde de donde salía la túnica, era el borde del borde de acá abajo. Es decir que ella, ¿qué tuvo que hacer primero? Postrarse, humillarse, agacharse, rebajarse, decir, nada soy. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Primero, reconocer la autoridad de Dios. Y segundo, humillarnos ante Él, como esta hemorroísa que tocó el borde de su manto, el fleco, abajo. No le tocó el hombro al Señor diciendo, estoy a tu altura, Señor, tócame, sáname, hazlo ya. No, ¿no es cierto? No se puso a la altura del Maestro, se puso humillada, postrada ante Él, reconociendo que Él es todo y que solo si Él quiere iba a ser sana. Y a pesar de eso, imagínense cómo es el Señor, ¿no? Ella va detrás y ni siquiera se fijó que tal vez ella estaba por detrás porque había tanta muchedumbre. Es más, Jesús iba a sanar a la hija de Jairo. Es decir, esa mujer se metió en medio de un milagro. Porque Jesús no tenía el propósito de, me va a venir en 5 minutos la hemorroísa, a ver, esperémosle, aguántese, me hago atrás para que me alcance. Él iba directo a ir a sanar, ¿no es cierto?, a un hombre, a la hija de Jairo, lo dice la palabra, versos antes. Pero ella se introdujo en medio del milagro. No esperemos, eso nos da una aclaración, no esperemos que el milagro nos llegue sentados, ¿verdad? Tenemos que salir a ese encuentro. A veces queremos y clamamos y pedimos y a veces hasta exigimos que Dios lo haga ya, en nuestro momento, en el instante preciso que queremos las cosas, porque somos acostumbrados a tener todo rápido. Mas sin embargo, Dios espera que salgas al encuentro de ese milagro, salgas al encuentro de esa sanidad, así como esta mujer. Vamos a leer el Salmo 91:1, justo el que estábamos escuchando en la canción. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Vamos a leer el Salmo, qué bonito que es. Nos dice el Salmo 91, verso 1. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Yahvé, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Ahora aquí dice una palabra muy bonita en el Salmo 91, en el verso 4. Con sus alas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Según el hebreo significa el borde o las franjas, los filos, significa también en hebreo como franjas o borde de pluma, de ave,
¿no? Significa, es la misma palabra, quiere decir casi lo mismo, es un sinónimo. Entonces lo que el Señor aquí te trata de decir, hey, te quiero cubrir, no es el borde de mi manto lo que yo busco que tú hagas, solo tocar el borde. Quiero que te cubras bajo mi abrigo, te dice el Señor. Quiero que estés aquí en mi regazo, porque es el único lugar seguro donde vamos a estar. El hebreo de esa palabra que dice fleco o borde significa lo mismo que el borde de unas plumas de aves, lo mismo. Es ese sinónimo que les digo aquí. Aquí el Señor trata de decir, no solo es el borde de mi manto, no es un manto cualquiera. Son mis plumas las que te cobijan, es mi abrigo el que te quiere cubrir, para que estés seguro dentro de mi corazón. Y solo ahí encontraremos sanidad, solo allí, refugiados en el corazón de Dios, bajo sus alas, bajo su abrigo, porque es el único lugar seguro. El Señor hoy quiere que en estos momentos tú te postres ante Él, que rindas realmente aquello que te está pasando, esa herida de tu corazón, ese pasado que te atormenta, esas palabras que te han dicho durante mucho tiempo, de que no vales, de que no sirves. Tal vez en la infancia, yo recuerdo en mi infancia, cosas que me marcaron a mí fue el colegio. Mi familia era full tranquila, mis papis un amor, unos hombres de Dios, oraban y todo, pero en el colegio era mi verdadera batalla. Estaba en una escuela de niñas y pues las chicas pues como que no se llevan bien y somos bien odiosas. Estaba en una escuela solo de niñas y no tenía amigas, me hacían el fuchi, como quien dice por ahí. Y no tenía amistades, no sé si era mi carácter, asumo que era yo, pero ellas no se llevaban conmigo y no tenía amigas, me botaban al piso, me pegaban, eran muy malas estas niñas. Y yo tuve que pasar eso, me acuerdo, aquí está mi mamá presente y sabe que sí, yo me inventaba hasta enfermedades, tanto era que uno se inventa que hasta comienzas a dolerte la cabeza, comienzas a tener dolor de estómago, y yo me las inventaba. Yo decía, mami, no quiero ir al colegio, me duele el estómago, me duele la cabeza, y me inventaba la enfermedad y me quedaba en la casa. ¿Por qué? Porque tenía terror el ir al colegio, el ir a la escuela, el dar una exposición al frente, porque me hacían bullying, me pegaban las niñas, bueno, ahora es el bullying, ¿no? Pero me pegaban, me insultaban, desde las maestras, o sea, era terrible. Y sanar eso me costó mucho. Sanar esa falta de autoestima. Tenía una muy baja autoestima. Y el Señor tuvo que ir sanando esa área de mi vida, sanando esa área de mi vida. Pero cuesta, duele. Y el Señor ponte en un lugar así para que sigas sanando, para que sigas perdonando, para que sigas limpiando aquello que te cuesta todavía. Yo te invito a que te pongas de pie en estos momentos. Vamos a lo importante. Vamos a orarle al Señor. Así como yo en esa infancia, mi corazón sangraba mucho. Era una pequeña niña que no sabía por qué le hacían tanto daño a las compañeritas. Parece bobo, pero créanme, las palabras creo que son las que más calan en el corazón, son las que más duelen. No sé si son esas palabras de tu esposo, son palabras de tu esposa, son palabras tal vez de un hijo, de una hija. Tal vez, no sé, has visto en el grupo palabras ofensivas entre tus amistades, entre tus compañeros, en tu propia familia. A veces todo inicia con una sola palabra, donde toda tu vida viene en decadencia, donde no encuentras un refugio seguro. Pero el Señor hoy te dice, si tu corazón está sangrando por cualquier circunstancia, ven a mi regazo, te dice el Señor. Ven, te quiero cubrir. No solo quiero que toques el borde de mi manto, quiero cubrirte bajo mis alas, te dice el Señor. Quiero cubrirte bajo mi amparo, bajo mis alas, bajo mi abrigo, te dice el Señor. Así que hoy vuelve tu mirada al Maestro, hoy vuelve tu mirada al Señor. Yo te invito que en estos momentos tú cierres los ojos y recuerdes aquello que te ha marcado en tu corazón. Quiero que regreses a ver atrás, regresa a ver tu pasado. Quiero que regreses a ver a esa niña, a ese niño. Regresa a ver aquel pasado. Y si nunca has hecho una oración, si te ha dado hasta miedo, terror presentarle tu pasado al Señor, te digo algo, el Señor ya lo conoce. No tienes de qué temer, Él te conoce entero, te conoce entera.
Conoce lo que hay en tu corazón. No hace falta ocultarle ya más nada. Él ya te conoce. Él conoce cada herida. Él conoce tu corazón. Y si a veces culpas a Dios de tu enfermedad, y si tal vez ha sido el caso de que has culpado a Dios por tener un hogar pobre, por haber nacido en un hogar pobre, por haber nacido en un hogar lleno de maltrato. Y si has culpado a Dios, Dios te dice: yo estuve ahí. Yo estuve ahí. Permíteme sanar tus heridas. Desde el primer instante he querido que vuelvas a mis brazos, te dice el Señor. Si arremetes contra Dios diciendo que fue su culpa que papá se fuera de la casa y abandonara a mamá, como tú le viste tal vez salir con las maletas y salir de la casa, si tú arremetes contra Dios y dices que Él tiene la culpa, Dios te dice: yo estuve ahí hace mucho, antes de que tu papá se fuera de la casa. Yo estuve ahí hablando a su corazón que no lo hiciera, que dejara de hablar con esa mujer, que dejara de hablar o llevarse mucho con esa amiga en el trabajo, que dejara de frecuentar esa casa, que dejara de verla, que mirara a sus hijos, que mirara su hogar, que mirara su matrimonio. Yo estuve ahí hablando a tu papá para que no se fuera hace mucho. Yo estuve ahí. Yo estuve en aquella enfermedad tal vez de mamá. No fue culpa de Dios, no fue mi culpa, te dice el Señor. Yo estuve desde el primer instante. Precioso Dios, te entregamos nuestro dolor y te pedimos perdón, Señor, si hemos dicho que ha sido todo tu culpa, Señor. Cuando siempre has estado hablando al corazón del hombre, Señor. Cuando siempre has estado hablando a ese corazón adúltero. Cuando siempre has estado hablando a ese corazón que ha querido solo maltratar. Cuando siempre has estado hablando a ese corazón de aquel hombre que tal vez ha violado, ha abusado, Señor. Cuando siempre has estado hablando al corazón de aquel que iba a robar, de aquel que iba a matar. Siempre hablas al corazón del hombre, Dios. Siempre estás allí, amado Rey. Te pedimos perdón si hemos acusado, si hemos dicho que ha sido tu culpa, Dios. Cuando hemos sido nosotros los que hemos malgastado nuestro tiempo solo diciéndote que ha sido tu culpa, en lugar de acercarnos postrados de rodillas ante el que todo lo puede, ante el que todo lo sana, ante el que libera, ante el que restaura, ante el que da un corazón nuevo, ante el que puede volver a construir una familia. Precioso Dios, estamos aquí, Señor, y te pedimos perdón por malgastar nuestro tiempo, así como ese hemorroísta, Dios, que malgastó todo lo que tenía, que malgastó tal vez como nosotros en la actualidad. Hermano, tal vez malgastaste tu dinero por esa sanidad de tu corazón o esa sanidad física en brujos, en chamanes, en limpias, en psicólogos, en médicos, en lugar de primero postrarte ante el Señor y preguntarte: Señor, ¿cuál es tu voluntad?